hablaba con seres, lo que yo no sabía, ¿no? Ni etiquetaba, ¿no? Como guías o seres elementales. Es verdad que mis padres decían, hubo una época donde estábamos un poco preocupados, que estabas bastante obsesionado con la muerte. Me hacían besar, ¿no?, a la gente, y había gente que decía, no, que se va a morir pronto. Pero claro, yo de no ver y tener sensación de presencia, la sensación de presencia me daba muchísimo miedo, porque sentía que en mi habitación había gente o alguien y me estaba observando, ¿no? La sensación de presencia es que está ahí. Y luego tenemos códigos, ¿no?, de si viene por la derecha y vuelve por parte paterna. Entonces, claro, ahora la sensación de presencia es súper valiosa y súper válida. Claro, en la parte espiritual, claro, por eso me he focalizado mucho en la evidencia, ¿no? Doy mensajes, soy espiritualista también, pero mucho en la evidencia y en el querer demostrar que sí que hay otra realidad y otra manera de percibir las cosas. Muy buenas tardes, amigos, familia de Nueva Humanidad Televisión. Un placer saludaros de nuevo. Aquí continuamos ofreciendo más contenido de calidad y de herramientas para la ayuda en vuestro camino diario. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy valiosa. Él es Biel Giner, es coach espiritual, psicoenergética, vidente, medium, canalizador y comunicador espiritual. Y vamos a hablar con él de su personaje, quién fue, quién es realmente Biel, y también de la mediunidad y la psicología. Biel, bienvenido a Nueva Humanidad Televisión. Hola, muchísimas gracias, Francisco. Encantado de que estés aquí compartiendo con nosotros. Bueno, encantado de que me hayas invitado, yo encantado. Sí. Biel, hay personas que no te conocen, otras personas sí, evidentemente, porque lleva ya unos añitos, pero me gustaría desnudarte un poco, simbólicamente. Me encanta el nudismo. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Quién es Biel Giner, ¿no? ¿Cómo empieza su andadura, su camino en el mundo este sutil de la psicología y la mediunidad? Porque tú ya empiezas a tener ciertas pruebas, ¿no?, del más allá, que te indican un poco de tu camino, ¿no? Pues fíjate que la psicología llegó a lo último. Yo cuando nací ya hablaba con seres, pues yo qué sé, yo vivía en una casa de campo, ya estaba en comunicación, lo que yo no sabía, ¿no?, ni etiquetaba, ¿no?, como guías o seres elementales. Yo pues jugaba solo, hablaba solo, yo me construí mi mundo solo. Mis padres pues decían un niño solitario, pero yo no me sentía solo. Eso ya, perdona, a partir de los 5 o 6 años. Sí, desde que tengo uso de razón, porque Vale. previamente no sé. Sí que es verdad que mis padres decían, hubo una época donde estábamos un poco preocupados, que estabas bastante obsesionado con la muerte, donde me llevaban en brazos y me hacían besar, ¿no?, a la gente, y había gente que decía, no, que se va a morir pronto. ¿Sí? Sí. Ya de pequeñito, De pequeñito. Y dice, ¿tienes una obsesión con la muerte? Y no, que estaba obsesionado, no sé lo que vería, la verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? A mí me lo cuentan mis padres, yo no lo recuerdo. Pero tú ya percibías cosas con esa edad de 5 o 6 años, bien, Sí. cuando eras un niño. Sí, de hecho yo recuerdo con 7 años que tenía fiebre, mi madre es médico, claro, imagínate, mente científica, y me acosté con ella. Y yo veía todo el rato, ¿no?, un señor a los pies de su cama. No me daba miedo porque estaba con ella, pero claro, yo de no ver y tener sensación de presencia, la sensación de presencia me daba muchísimo miedo, porque sentía que en mi habitación había gente o alguien y me estaba observando, ¿no? Claro, al no entender, eso es lo que da miedo. Luego entendemos, ¿no?, cuando entrenamos, ¿no?, yo a mis alumnos... Pero eso viene a posterior, claro. Claro, cuando entrenamos, la sensación de presencia es que está ahí, y luego tenemos códigos, ¿no?, de si viene por la derecha y vuelve por parte paterna. Tenemos una serie de códigos para poder identificarlos. Los guías los van, pues según los códigos que tenemos, los van organizando. Entonces, claro, ahora la sensación de presencia es súper valiosa y súper válida, pero eso no lo enseñan. De hecho, yo no sabía, y ahí simplemente sí que lo veía muy físico, ¿no? Era un señor, se lo describí, y mi madre dijo, tienes fiebre, tienes alucinación febril, duérmete. Y 20 años después, cuando salí del armario espiritual,
es cuando una amiga suya dijo, "Oye, ¿cómo es tener un hijo como el tuyo?". Y digo, la verdad es que ha sido muy hermético y no ha contado mucho, porque claro, ¿quién me iba a escuchar, no? Pero me imagino, Biel, perdona un momentito, que en el colegio las relaciones, ¿cómo eran, no? ¿Eran difíciles? Sí. ¿Tú te sentirías un niño diferente al resto? Bueno, claro. Los juegos que jugaban ellos igual tampoco No, te pero vibraban a ti para nada, y ¿no? yo es que me he sentido muy, muy diferente, homosexual, medium, o sea, tenía todo, Tenías todas las fichas. todas las fichas para ser el raro. Y yo, pues bueno, he tenido un mundo muy, es verdad, hermético, porque sabía que había veces que decía cosas y o no me tomaban en serio o les causaba miedo. ¿No? Recuerdo una vez, ¿no?, con amigos de, no vayamos por esta calle que nos van a atracar. Y no hacerme caso y nos atracaron. Entonces, claro, me miran como de, ¿lo has causado tú? O, no sé, me veían un poco como el bicho Lo raro. que sí está claro, Biel, que se te nota, se te percibe una sensibilidad muy alta en ti, muy alta, y supongo que de niño tendrías súper potenciada también como ahora, Sí. ¿no? Hombre, los adultos estamos adulterados, entonces, pues bueno, yo me he curtido y ahora soy un adulto adulterado y menos mal, ¿no? Porque así te enseña a vivir en este mundo, pero sí, no fue fácil, no fue fácil. Pero también quiero decirle a las personas que son psíquicas que no es que no fuera fácil por las habilidades, ¿no?, despiertas, que yo creo que es algo que se tiene que entrenar, que se tiene que educar, que es importante. Por eso, en muchos espectáculos o ponencias nos recomiendan la entrada a menores, y yo abogo porque sí, porque primero que no soy el típico medium que utiliza la muerte o la mediunidad, ¿no?, para lágrima fácil, para fomentar el dolor, sino todo lo contrario, ¿no? Cuento anécdotas graciosas, lo hago distraído para que vean que es una fase de la vida y que lo contrario a la vida no es la muerte, sino el nacimiento, que la vida es eterna. Ese es el mensaje. Y llegó un momento que tus padres, me imagino, y familiares, amigos entendieron que eras una persona diferente, Sí, no rara, sino diferente, con una cierta sensibilidad, cualidades psíquicas, ¿no? Y conexiones al mundo espiritual. sí. También he de decir, que al principio te tienes que revelar un poco al sistema para que el sistema te respete, ¿no?, y tomar tu lugar. Eso se ve mucho en terapia y en constelaciones familiares donde no quieres repetir patrones, pero tú honras tu sistema. Y claro, todos son científicos, todos son gente de ciencia. Y claro, yo tengo una parte científica, pero claro, en la parte espiritual, claro, por eso me he focalizado mucho en la evidencia, ¿no? Doy mensajes, soy espiritualista también, pero mucho en la evidencia y en el querer demostrar que sí que hay otra realidad y otra manera de percibir las Que no, cosas y que la no vida. solo es el mundo físico, Exacto. que hay otros mundos. Entonces también digo, no a todo el mundo, pero ya sean cantantes, bailarines o lo que sea, que revelarse al sistema un poquito está bien, porque son los últimos que te validan, pero realmente cuando te empiezas a validar tú y decir, oye, pues esto soy yo y adelante, es cuando la familia y el sistema te valida. Te apoyan, ¿eh? Sí. Pero qué difícil decisión, ¿eh? Cuando tomas, es de coraje, ¿no?, y de valor, ¿no? Es decir, me tengo que validar y me tengo que querer mucho yo a mí mismo para poder continuar con la vida. Es un salto al vacío y da mucho vértigo, da mucho vértigo. Pero yo abogo y animo a la gente a que que lo haga, ¿eh? Sí, que confíe, porque al final es su sentir. Y es algo innato. Yo sabía muy bien hacia dónde iba y lo tenía clarísimo. Y mis padres me decían, estudia algo tangible y esto como un ocio. Y yo no lo quería como ocio, pero bueno, pues yo le decía que era como hobby, estudié para psicología, lo cual no me ayudó en entrenarme porque los parapsicólogos son científicos que estudian casos como el mío. Pues es verdad que me abrió muchas puertas, vi que había gente que hacía lo mismo que yo, gente que hacía cosas distintas a mí y que no era único, ¿no? Y esa fue mi primera Qué formación respiro, de pago. ¿no? Qué respiro decir, Sí, hay gente como yo. hay gente como yo. Por eso ahora también el tema de la tribu, ¿no? De hacer como un sistema de apoyo, una red de sostén, súper importante, de poder compartir, ¿no?, las locuras que nos pasan. Claro, yo cojo el DSM de psicología y la mitad del libro lo padecía. Oyes voces,
ves cosas donde no las hay. Claro, eso es patológico. Claro, patológico tampoco porque está etiquetado, ¿no?, como nomenclatura, pero realmente lo patológico no es patológico a no ser que te limite la vida. Claro. Y más adelante entonces tú decides, decir, no te quedas suficientemente contento con tus cualidades psíquicas y sensoriales, sino que vas a estudiar psicología, para entender más aún a ti y al ser humano. Sí. Yo canalicé mis habilidades porque, claro, yo no lo podía controlar. A veces veía cuando no quería y a veces cuando la persona me lo pedía no me llegaba nada. Entonces eso es un entrenamiento, eso lo entrené. Y el training es súper importante. ¿Qué pasa? Que yo empecé con el tarot, entonces ya yo, es que ni siquiera me sabía, porque yo estudioso soy un mal estudioso. No, ¿eh? No, yo cojo las cartas y ya empieza a venirme, Y hay veces que no miro ni las cartas, me dicen, pues si tú no necesitas cartas, pero era como mi muletilla, yo he sido muy miedoso. Para darte seguridad a ti mismo. Sí, tal cual. Yo eso de yo solo, conmigo mismo, yo soy mi herramienta, me costó muchísimo tiempo. De hecho, hace 3 años que lo hago sin nada, de solo canalizar y ver lo que... Sin soporte, con cero soporte, que sí. está muy bien eso, es decir, que eres un medium y canalizador auténtico. No Sí. necesitas ningún soporte para No, ver. que a veces puedo tenerlo para verificar, para tener un oráculo, Sí, puedes utilizar herramientas, pero es que al final eres tú. Es que la magia está en uno. Luego la canalizas a través de otros materiales, ¿no?, o técnicas, pero... Y de la psicología descubres eso que comentabas, ¿no?, que tenías muchas definiciones que te reflejaban a ti, ¿no?, pero tú sigues estudiando la carrera de psicología. Sí, yo realmente, claro, estaba un poco cansado, ¿no?, de hacer lecturas y sanaciones de aura que se fueran muy bien y que luego volvieran igual. Y yo decía, ¿qué está pasando? Claro, si yo te soluciono la papeleta, tú te vas genial, pero no has integrado nada, porque la sombra hay que transitarla. Y ya te digo que las canalizaciones, o sea, las constelaciones son muy mágicas, pero no son la panacea, y a veces se venden como panacea. Ah, yo me he constelado eso, y a veces por decir unas palabritas delante de tu papá o la representación de papá no sirve. Hay que transitar. Porque no hay sanación, ¿no?, quizás, Biel. Claro, porque Al no haber sanación no sirve tampoco las palabras, si no se integran, claro, si no sanan. porque si tú has tenido rabia hacia papá, tienes que sacar la rabia hacia papá. Y después de sacar la rabia hacia papá y vaciarte, ver qué hacías tú también para provocar eso que te hacía rabia. Y cuando ya has visto el patrón relacional entre vosotros, ponte en papá y mira que también tuvo papás. Y que tú eres la consecuencia de eso, que ni siquiera tu papá. Entonces desresponsabilizamos, bueno, no desresponsabilizamos, desculpabilizamos. Pero hay más comprensión, ¿no, Biel? Porque cuando ves que tu padre tampoco es culpable, porque su padre ya era así y su abuelo también era así, claro, dices, aquí entonces ahí es una entiendes. Repetición de patrón total. Nunca justificamos, pero podemos entender. Si entendemos nuestra historia, podemos perdonar. Y perdonar no significa de, oye, no me has hecho esto, no has sido un padre negligente, no me has abandonado o has estado ausente, no. Y además, Biel, también podríamos ir incluso más allá, ¿no?, y decir que ese niño, esa niña, eligió esa experiencia. Claro, yo con ese papá y esa mamá. Sí, yo Por lo tanto, es que no podemos culpar si hemos elegido nosotros, hemos pactado eso, vivir en esa familia y tener ese tipo de experiencia. Sí, lo que pasa es que estando aquí pues no lo recuerdas tanto y dices, bueno, porque nos sentimos identificados con el ego, ¿no?, con este avatar, claro, pero no somos eso. No somos eso es verdad, pero ya iremos es un a cuerpo. Eso. Yo siempre se lo digo también a mis alumnos de, ay, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué si Orión? ¿Qué si Pleiades? Y digo, para eso soy muy virgo, soy muy práctico. Es de, ahora mismo esa energía, o esa información no la puedes sostener. Métete en esto, indaga sobre ti, trabájate tú, y a medida que tú vayas abriendo tu canal y tu percepción, podrás sostener más información. Claro, porque si nos llega información de altas esferas, no la vamos a entender. Y no nos sirve para nada. Yo creo que hay que fijarse mucho, Biel, en la vida presente, que es lo que importa, y tampoco rascar mucho en vidas pasadas, ¿no? Que hay personas también que se enfocan ahí, ¿no? Quiero saber qué fui, pero ¿para qué? Si lo que te sirve es esta vida, la que estás aquí. Que es lo que hay que hacer el trabajo con lo que tú has venido a despertar y a hacer en esta vida, ¿no?, y a servir al mundo, y te va a servir también cuando te vayas. Sí, yo maduración, crecimiento, ¿no? Incluso de una vida pasada se puede solucionar en esta, porque al final es una repetición.
Entonces, si tú lo solucionas aquí, estás ya sanando todo. De hecho, me preguntan mucho sobre las almas perdidas o en tránsito, si es real, si no, porque muchos mediums, compañeros míos, dicen no, están todos en la luz, y otros dicen que no, que sí que se pierden. Pues a ver, es más habitual de lo que parece, pero menos, ¿sabes? Menos habitual de lo que uno cree. Entonces, existe sí, pero al final tenemos muchos cuerpos. Entonces, el cuerpo mental y el emocional generan el cuerpo astral, que es humano, porque piensa como un humano, tiene sistema de creencias como un humano, tiene apegos como un humano. Entonces, si eso no lo has resuelto en vida, por eso yo abogo mucho por la psicoeducación, ¿no? Y de que uno se trabaje sus propias sombras, sus propios miedos, porque esa parte, de hecho, los chamanes tienen una técnica que se llama recuperación de porciones perdidas del alma, y es que ha habido momentos en los que ha habido un impacto emocional grande y ese campo energético tuyo se puede quedar ahí, porque cuando morimos nos desdoblamos, somos multidimensionales, y la parte más densa, si no ha resuelto, podría así quedarse aquí un poco perdida. Biel, y tú, que eres médium, eres psicólogo y muchas más cosas, ¿las heridas son necesarias cuando bajamos aquí a la Tierra? Sí, de hecho... ¿Bajar con heridas? Sí, de hecho Y tú lo tener que decides. transitarlas y demás, ¿tú cómo lo Yo se lo digo a todos cómo los papás y percibes esto? mamás. A todos los papás y mamás les digo, a ver, ¿vais a traumar a vuestro hijo? No pasa nada. Quitaros esa mochila porque esa alma ha decidido venir con ese sistema familiar y vivir esas experiencias. Entonces, no vamos a ser negligentes, vamos a trabajarnos y hacer lo mejor que sepamos, pero por exceso, por defecto, si hemos tenido unos padres muy dictatoriales, igual les damos mucha libertad y luego se sienten abandonados, o al revés, ¿no? Y viceversa. Entonces, yo creo que aquí aprendemos así, con dualidad. Estamos en un mundo dual donde... y hay que, sí, como transitar el bien y el mal y transgredirlo. Es decir, porque no es ni bueno ni malo. Yo me baso mucho en el Tao Te Ching de no es ni bueno ni malo, simplemente es. Necesario. Exacto. Entonces, claro, asumir eso cuesta. Cuesta mucho. Y más en personas más terrenales, Claro. ¿no? Que espirituales. Yo, la verdad es que las experiencias que me han enseñado y las que me han hecho hoy estar aquí y que agradezco han sido las más traumáticas. Y en el momento vivirlas muy mal, no entender y decir, oh, me habéis abandonado, pero es que era algo que tenía que pasar para que hoy esté aquí. No lo ves en el momento, pero sí lo ves a posterior. Exacto. Que era necesario esa experiencia, ¿no? Sí. Y ese dolor. Sí. Y luego otra cosa que veo mucho en consulta es el hecho de que cuando, por ejemplo, si en una misma semana me han entrado 3 terapias de pareja, todas con la misma problemática, Bielito, revísate, porque algo está mostrándote la energía de que estás atrayendo ese tipo de problemática, y eso sirve para nuestra revisión. Y ha habido veces donde yo ya he transitado por eso y cuando me ha venido la misma problemática, me he puesto alerta y he dicho, uy, ¿qué está pasando? ¿Me lo he trabajado bien? ¿Hay algún cabo suelto? Y energéticamente es que cuando tú has resuelto algo en ti y has integrado o iluminado tu sombra, te vuelve experto, ¿no? Es como que te pone ahí como un título de experto en esta área y entonces atrae ese tipo de problemas. Entonces, pues yo creo que el transitar tu sombra te da fuerza, te da poder, te da autoridad energética. Qué interesante lo que aportas, Biel. Lo que está claro, Biel, que todos somos luz, ¿no? Venimos de la fuente del amor, eso está clarísimo, ¿no? Y que todos nos merecemos estar bien. Lo que pasa es que hay que entender que hay que pasar por procesos, ¿no? Esas heridas que tú decías que eran necesarias, transitarlas como aprendizaje de vida, como lecciones. Sí, y luego la gente... No como karma ya, yo no diría técnico, sino como lecciones para ti, Sí. para tu evolución del ser. Sí, pero luego que el ser humano también nos confundimos con el tema de estar bien a tener lo que yo quiero y considero que quiero ya. Pero eso es el ego. Claro, Bien. pero porque nos identificamos con el ego. Entonces, de hecho yo tengo la teoría de que, Ahí te pierdes. claro, de que pasamos de una era donde
las religiones, el sistema político, el sistema en general ha sido muy paternalista y nos castiga, nos dice por dónde tenemos que ir, porque estábamos en pañales. Y ahora estamos en la adolescencia. La humanidad está en la adolescencia donde está rebelde. Se rebela contra el sistema, se rebela contra su sistema familiar, se rebela contra el micro y el macrocosmos, porque está queriendo coger su identidad. Y cuando transitemos eso, llegaremos a la madurez, que ahí es donde podremos entender que todo eso fue necesario para llegar hasta donde lleguemos. Estamos en un juego, Biel. Total. Y hay que darse cuenta de cuál es el juego y el papel que jugamos dentro de este juego tan grande. Es el gran hermano cósmico. El Big Brother es esta tierra, y cuando venimos aquí no lo sabemos, pero venimos a jugar, y cuando llegamos al juego todo se magnifica, hacemos edredoning, todo es mucho más intenso, y cuando uno se va, los de aquí, de la casa, se creen que es una muerte. Pero vuelve a casa, vuelve al plató, y ellos sí que pueden estar ahí, viéndolos, cómo lo pasan fatal, pero todo es un juego. Claro. Y cuando el dolor se cronifica, Biel, ¿tú qué aconsejas para que ese dolor no se cronifique en el ser humano? Que se lleve de una forma más liviano y acabe de una vez por todas, porque hay un dolor que se cronifica y está años y años, y la persona lo está pasando mal y perdiendo parte de su vida. Cuando algo se cronifica, con esa energía, ¿no? Sí, cuando algo se cronifica es porque también hay una resistencia. A no hacer el cambio. Claro, realmente el malestar es la resistencia al cambio. Cuando te resistes a querer que sea, cuando te resistes a no perder una pareja y estás ahí en el dolor, te resistes a luchar contra la muerte, y es de, la muerte existe, se ha ido tu papá, se ha ido tu hijo, imagínate que eso es muy traumático. Mucho. Pues sí, son cosas que hay que transitarlas, y al final es esa resistencia, ¿no? A decir, bueno, algo ha cambiado y ya está, tiene que ser así. Tú ayudas a muchas personas con dolor crónico, sí. en duelos, y haces que lo lleve la persona mucho mejor. Lo intento, de hecho, yo que soy muy científico. Porque aparte para el de mundo, psicólogo, además. Claro. Tienes las dos capacidades, la mediunidad y la psicología. Sí, lo voy mezclando. Hice un trabajo de investigación de personas que estaban en terapia de duelo, y cuando ya están en las últimas fases del duelo, ya sabéis que hay fases, ¿no?, en el duelo, cuando están en las últimas fases, que ya puede integrar, ya puede sostener una información de mediunidad, el antes y el después de una sesión. Y hay mucha evidencia significativa, positiva en esto. ¿Por qué? Porque ya no solo damos evidencia de que esa conciencia no local tiene conciencia, recuerda y sabe qué vínculo tenía contigo, sino que también damos datos póstumos, que llamamos, ¿no?, que es como de te acompaña, te sigue acompañando, sabe lo que estás haciendo. Entonces hay unos hitos, ¿no?, que te da mucha tranquilidad, y se te va el miedo a la muerte y el miedo a lo desconocido, a voy a dejar de ser, o a estar solo, o no existiré, ¿no?, porque hay mucha gente que le da mucho miedo a esto. Claro, sigue existiendo el tabú a la muerte, Biel, tú lo sabes, Sí. yo también lo sé, Sí. pero ¿cómo podemos normalizar más la muerte? Que no es el final. Yo creo que es Y como... ya no lo han dicho los científicos, Sí. ¿no? Ya no lo han dicho, por lo tanto, pero claro, sigue siendo tabú el tema. El A miedo dejar lo este cuerpo desconocido. físico, a dejar el control. Sí. Yo, por ejemplo... ¿Qué le sí podrías que- decir como médium y psicólogo a estas personas? Yo Biel? tengo más miedo a la vida, incluso, o al cómo morir, que a la propia muerte. La muerte es liberadora. De hecho, Y te abraza, muchos que además. hagan regresiones ven que lo traumático es nacer, volver otra vez, ¿no? De hecho, el alma, ¿no?, cuando estás embarazada, va entrando y saliendo porque se está adaptando al cuerpo físico, a esa densidad. Tenemos que volver a andar. Porque viene de otro plano nada que ver. Claro, claro, claro. Entonces, mucho más traumático nacer, muchísimo más. Entonces, la muerte, pues yo creo que hay que educar. Por eso, ¿no?, que en mis conferencias sí que deje entrar a menores, por el hecho de que se tiene que empezar a hablar. Al igual que hasta que no empezamos a hablar de la sexualidad, y ahora en todas las series hay un transexual, un homosexual, lesbiana. Pero que se ha normalizado ya. Se normaliza. Se ha normalizado. Y cuando normalizas ya no miras raro, porque es normal.
Entonces, pues la muerte es lo mismo. Hay que también no rechazar esas emociones que son más de vibración baja, Primarias. pero que por ser más bajas no son negativas. Simplemente el ser humano siente y hay que transitarlo. Es decir, ¿tú crees que si nos educaran de una forma en el colegio y con el tema de la inteligencia emocional, con la muerte, el ser humano sería otro diferente? Muchísimo mejor, porque hay muchas veces que no sabemos gestionar nuestras propias emociones y que nos quedamos paralizados y es como de no, hay que enseñar. Hay que enseñar. Estábamos hablando hace rato, ¿no? Entre bambalinas de tema de los abusos, ¿no? De que el propio niño se queda petrificado y luego se culpa de es que no hice nada. ¿Cómo vas a hacer algo si eres pequeño? Claro. Pero esa culpa queda, ¿eh? Claro que queda. Que no sé si viene por parte de la Iglesia, que también hay mucha, Bueno, sí. ¿no? Mucho peso aún, estamos Sí. muy estigmatizados con todo el mensaje, ¿no? Muchísimo. Que nos ha dado del pecado, del mal, del bien, ¿no? Sí. Bueno, las religiones al final es que aparte hay una separación, ¿no? Con el poder, porque es como de solo a través nuestro llegas a Dios o a la divinidad y es como de no, si es que yo soy Dios. Bueno, nos han hecho depender de la Iglesia para conectar con Dios, Sí. cuando no hay no tenemos que depender. Claro. Uno mismo tiene la conexión directa. Claro. Pero claro, hay que entender que somos conectores directos con la fuente, con Dios. Por lo tanto, no hay que pasar por intermediarios. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, entenderlo. Yo, por ejemplo, sí que soy partidario de intermediarios en el sentido de que cuando algo me afecta mucho, voy a ir a un compañero que me lea el tarot o a que me haga una sesión, pero que yo no Pero tenga para la conectar capacidad, con Dios claro, no hace falta. que yo no Bien. tenga esa capacidad de poder conectar con esa otra parte más divina y que tenga que ir a la iglesia o a donde sea. Quiero decir, cualquier religión al final se vuelve dogmática y sectaria. Entonces, no creo en ese tipo de cultos. Creo que tener un círculo me parece bien, pero todo aquel que te enseñe a que tienes que depender de para llegar a, no creo en eso. Yo creo en el empoderamiento, en que tú solo puedes y que somos poderosos, somos mágicos y tenemos que, en esta área tenemos que conectar otra vez con eso, con nuestro poder. Somos maestros, Biel. Totalmente. Por lo tanto, no necesitamos. Cuando Pero ya nos han descubres enseñado quién a eres depender y también. conectas con esa fuente que es lo que eres, con esa vibración, con el amor, ¿no? Que es de donde venimos, eres muy poderoso y te empoderas mucho. Sí, pero nos han enseñado a depender, ¿eh? De hecho, incluso lo veo en terapia. Vengo a que me arregles. No. Yo te acompaño en el proceso. No te arreglo. Y te digo dónde mirar, pero tú no estás roto, no te arreglo. Te vas a arreglar tú solito. Tienes una humanidad muy latente, Biel. Sí. Muy latente. Es que creo en eso. Y me gusta tu luz y tu vibración. Creo en eso. Cómo Creo estás transmitiendo todo lo que estás diciendo hoy aquí. que nos necesitamos, que yo te acompaño y que no te voy a soltar, porque muchas veces tenemos miedo a arréglamelo tú o necesito que me digas lo que tengo que hacer. No soy tan conductista. Te voy a acompañar, pero para que tú veas qué necesitas tú, porque igual lo que tú necesitas no es lo que yo necesito y yo lo que necesito te lo voy a proyectar a ti. Igual no es lo que tú necesitas. Y que el trabajo tampoco te lo puede hacer otro, Biel. El trabajo lo hace uno mismo. Exacto. Porque si no tampoco se aprende. Si tú me solucionas mi problema y yo no hago nada, volveré a tener esa situación similar. Irás parcheando. ¿No? Y Por lo tanto, una vez que claro. te asumes que el trabajo tienes que hacer tú y solo tú, y tienes un psicólogo, un médico, un terapeuta que te acompaña, eso es divino. Pues te está acompañando en el proceso, te está enseñando cómo pescar y no te da el pez. Exacto. Porque si le das el pez, esa persona siempre estará dependiendo de ti. Es dependiente. Si tú le enseñas a pescar, ya podrá pescar por sí solo y podrá comerse el pescado. Sí. Yo tuve una temporada donde empecé a odiar el tarot cuando me había dado tanto, ¿no? Pero yo es que me prostituí mucho tiempo con el tarot y yo sentía, ¿no?, que estaban dependiendo de mí y yo era honrado, ¿eh? Yo le decía, Cari, yo creo que necesitas terapia, no tanto evidencia, pero le daba lo que quería porque lógicamente comía de eso. Y ahora que tengo otro abanico de posibilidades, yo el tarot lo utilizo para lo que lo utilizo yo, es toma de decisiones. Oye, he pensado en dejar el trabajo, ¿qué pasa si me voy? ¿Qué pasa si me quedo? ¿Qué pasa si cambio de trabajo? Entonces yo abro y ves diferentes y veo vías. diferentes vías y luego tú decides. Claro. No te digo lo que tienes que hacer. Pero eso de todas las semanas y, ay, me quiere, no me quiere, me llamará...
En un momento puntual sí, pero no. Yo quiero algo más evolutivo, porque creo que te va a venir mejor, entonces... Bueno, y que aparte el tarot tiene también esa herramienta como evolutivo y como Sí, terapéutico. sí, El por tarot eso, no por solo es eso. adivinatorio, Sí, por sí, sí, supuesto. por eso, que he El empezado otra tarot, vez a amarlo, ¿no? Pero en otro contexto era como que sentía que no estaba haciendo bien. Entonces, pues ahora como, lógicamente soy adulto, entonces ya tengo mi protocolo de actuación, tengo mucho más bagaje, muchas tablas. Al final te curte, ¿no? Esto. tienes un instituto que se llama Garta, una escuela, Sí. que allí das cursos y enseñas a personas a capacidades psíquicas, me imagino. Cuéntanos un poquito cómo esta escuela funciona, Biel. A nivel mundial, Sí, a nivel mundial porque es online. Estoy habiendo a ver para hacer presenciales también, pero sí, 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 es sobre todo online, puede venir quien quiera. Y bueno, se llama lo Garta. que se llama Garta, sí. El mito, porque me gustó mucho el mito, no sé cómo me llegó ese nombre, me llegó una vez en un curso de canalización. Y claro, la leyenda cuenta que es como una ciudad intraterrena que está conectada con ciudades extraterrestres. Correcto. Y que son como nuestros hermanos más evolucionados que están ayudando al ser humano a evolucionar. Me pareció muy chulo, ¿no? Porque es como de, qué guay. Entonces, la escuela cuenta como una historia. Es un mapa donde hay varias ciudades, eso sí que ya se ha inventado. Bueno, está Shambhala, que sí que es, la leyenda de Agartha sí que habla de Shambhala, pero todas las demás son inventadas. Pues Avalon, por ejemplo, se supone que no está en Agartha, que está en Glastonbury, y que también es una ciudad energética. Me baso en ciudades energéticas y claro, cada zona, por ejemplo, Olympus, que no sé, nos inspira, ¿no? Pues el Olimpo, dioses, ángeles, todo esto lo que tiene que ver con angelología, canalización, guías espirituales está en la zona de Olympus. En Avalon está la zona de magia, brujería, chamanismo, ¿no? Avalon es zona de brujas, sí, duendes. Y así sucesivamente, pues, y todas las zonas tienen una parte concreta de... Qué interesante lo has hecho. Sí. Qué enigmático y mágico. Sí, sí. Me inspiraron mis guías y le di ese formato. Y el contexto es ese, ¿no? Que yo lo que quiero con la escuela no es solo desarrollo espiritual, desarrollo de habilidades, de cómo percibir, sino también cómo transmitir esa información, ¿no? Porque es lo que comentábamos. Llevarla a la práctica. Sí. Porque los espíritus nos pueden dar un contexto, nos pueden decir cosas que a lo mejor no voy a ocultar, ni voy a engañar, ni voy a omitir cosas, pero voy a saber cómo decirlas con nuestra comunicación para que al otro le llegue. Y al final, la teoría y la psicología de la comunicación es vital. Y muchos no lo enseñan, ¿no? A saber cómo llevar, no acompañar a un paciente o a un cliente. Entonces yo creo que eso es importantísimo, porque no solo lo que me diga tu abuelita, sino que si tu abuelita te hizo cosas que no están bien, saber cómo transmitirte eso para que no te quedes con culpa o no te quedes con rabia, o si tienes rabia saberla gestionar en sesión. Yo creo que eso es súper importante también. Has creado esta escuela, Biel, porque ves mucha gente con unas ciertas capacidades muy latentes ahora mismo, por ese despertar masivo que está viendo, y me imagino que hay que crear escuelas para reconducir a estas personas y que reconozcan esas capacidades y las pongan en práctica. Sí. Como una liberación. Total, una liberación y un crecimiento, porque a mí nadie me enseñó. Entonces me habría venido súper bien. Tu época era diferente a la de ahora, Biel. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Y menos mal, ¿eh? Sí, menos mal, la verdad es que... Pero bueno, ves, mira, ya se están creando escuelas para darle salida a estas personas que están sintiendo, viendo cosas, percibiendo y no saben, ¿no? Sí. Entonces, a través de Agartha, tu escuela, y pones a disposición, ¿no? Pues clases que ya, si pueden entrar en tu web, ahí lo pueden ver todo, en tu Instagram, que aparece aquí en pantalla. Sí. Pueden ver cuando mi web es que es súper fácil, ¿no? Es www.yosoybielginer.com. Aquí sale en pantalla, también sale tu Instagram y tus redes sociales, tu TikTok también. Sí. Y luego también haces consulta privada, tanto presencial como por online. Exacto. Bien. Presencial en Valencia, ¿eh? En Valencia, de momento. Pues ya pero Barcelona también, porque estoy... Pero Barcelona también vas a hacer consulta presencial más adelante. Sí, más adelante, en Barcelona y Madrid, sí. Claro, me estoy expandiendo porque ya no solo tengo la escuela, tenemos el Mystic, ¿no? Que también la feria. Que se acaba de celebrar hace muy poquitos días. Sí, que teníamos muchas ganas, pero en Valencia no había nada.
Y siempre me iba, bueno, por toda España, porque ahora va a Barcelona, luego me voy a Santander, luego me voy otra vez a Madrid, entonces es como... En Valencia no teníamos nada, desde la pandemia llevábamos 5 años sin tener nada y dije, hay que montar algo y que quede aquí como referencia. Luego también voy a hacer una gira, se llama El Reencuentro, con una compañera, y esto también para fomentar el llegar a la gente, ver que la mediunidad no es temor, que la mediunidad no es dolor, que se puede hacer divertido y tampoco es espectáculo sin más, que hay un trasfondo ético. ¿Lo vas a normalizar por el resto Quiero del país, por normalizarlo. España? Sí, quiero normalizarlo. Quiero que la gente vea que no tiene por qué dar miedo, ¿sabes? Y que es verdad, la mediunidad no es una terapia, pero puede ser muy terapéutica. Y yo lo creo. La información es valiosa, es poder, Biel. La información es poder. Correcto. Sí. Y bien utilizada nos puede empoderar a todos. Pues Biel, tienes consulta privada en Valencia de momento, Sí. online también para todo el mundo, la escuela y la gira por España y la feria que se va a celebrar el 2026. Vuelves a hacer la feria Mystic en Valencia, la ciudad de Valencia. En mayo, sí. En mayo de 2026. Sí, sí. Bueno, pues los invitamos desde aquí a todos, si te parece. Sí, claro que sí. Vosotros también estáis invitados, yo estoy muy contento. Ya vendré a hablar más veces de todo eso. Biel, tu línea de trabajo es un modelo clínico integrado donde se unifican las ramas más importantes de la psicoterapia, la psicología clínica, como el psicoanálisis, la terapia cognitiva, conductual, la terapia sistémica, familiar y la terapia gestal. Un modelo que permite una intervención holística en soluciones. Es decir, que das un abanico aquí de posibilidades tremendas. Sí, yo soy muy ecléctico. Y esos que son puristas, que son tan, no sé, tradicionales, bueno, está bien. Yo soy de ir al origen, saber la tradición, pero luego extraer porque estamos en una nueva era. Me ha encantado compartir contigo, Biel, y ver tu Igualmente. parte humana, que la tienes ahí, y la espiritual, por supuesto, también la hemos mostrado aquí contigo hoy en Nueva Humanidad Televisión, y espero verte más ocasiones para seguir profundizando más en estos temas tan trascendentales y tan necesarios hoy en día, en este despertar masivo de la nueva humanidad que estamos viviendo ya. Sí, es que es una nueva humanidad. Total. Y tenemos que... Y bien, ¿no?, por llegar a esa nueva humanidad, y ya tocaba, ¿no? Lo nuevo no tiene por qué ser malo. Hay viejos estructuras, viejos velos que están ya cayendo, ¿no? De forma progresiva, evidentemente, porque de golpe igual también nos podríamos quedar ahí. De golpe todo por es eso malo. tiene que ser progresivo, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo hasta el 2030 por lo menos. Por eso creo que educar es la clave. Pues gracias por tu presencia en Nueva Humanidad, Biel. Me ha encantado compartir contigo de nuevo y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Mucha paz y serenidad en tu vida, siempre, y amor. Gracias. Igualmente. Amigos, aquí lo dejamos con Biel Giner, coach espiritual, psicoenergética, vidente, medium, canalizador y comunicador espiritual, todo un referente en el mundo de la sensibilidad y las emociones. Os envío un fuerte abrazo, amigos, y nos vemos en la próxima. Que seáis muy felices. Chao.